pena mirar. Tengo puesto los ojos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver en esta iglesia de Filadelfia? Mire, es una hermosura, es una belleza, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la vez anterior les dije yo a ustedes que era necesario que diéramos palabras claves al estudiar las cartas que van para estas iglesias? Y una de las palabras clave les digo, aparte del marco histórico, ¿no?, que cada iglesia tiene su propia historia, la ciudad sobre todo, ¿no? Pero esas palabras claves le digo, una, la presentación de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia, al pastor? En este caso de la iglesia de Filadelfia, ¿cómo se le presenta? Le dice, soy el santo y el verdadero. Y le agrega, el que tiene las llaves de David. Esa es la presentación de él, ¿no? Muy diferente a la presentación de las otras iglesias anteriores. Por ejemplo, la iglesia de Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano derecha. Pero a la iglesia de Tiatira le está diciendo, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies de bronce bruñido. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La presentación es porque Jesús sabe cómo está la iglesia. En este caso, mire qué bonito, le está diciendo en el caso de Filadelfia, el santo y el verdadero y el que tiene las llaves de David. Esa es la presentación de él. Pero en esa presentación tan linda, le dice el que tiene las llaves, él dice otra cosa al pastor, el que te abre una puerta y nadie la puede cerrar. Pastor, iglesia, qué gran oportunidad. El que te abre una puerta y nadie la puede cerrar. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos que ver aplicado en estos días o en estos tiempos. Porque se sabe que en los tiempos que fue enviada la carta, la iglesia de Filadelfia fue la única que no tuvo problemas diríamos, de persecución, de daños. El Señor la guardó. Pero a pesar de que era una iglesia pequeña en membresía y pequeña en economía, el Señor le da la gran oportunidad que esta iglesia comenzara a trabajar. Eso es el marco histórico. Pero cuando se aplica a la profecía, a lo profético histórico, entonces los estudiosos dicen que esta iglesia corresponde a la iglesia misionera. ¿Recuerda usted que cuando estudiamos la historia de la iglesia, repitan conmigo, la historia de la iglesia, la primera iglesia, que es la de Éfeso, de manera profético-histórico, se la aplicamos a la iglesia apostólica, que es el primer periodo. Pero luego, la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna, se la aplicamos al siguiente periodo de la iglesia, que fue la iglesia perseguida. ¿Se acuerdan ustedes que después de Nerón vinieron unos emperadores malvados
Ahí aparece Domiciano, Trajano, Marco Aurelio Antonino, aparece también Severo, Valeriano, Aureliano, Decio, y terminan allá con Diocleciano, que hicieron una matanza de miles de cristianos. Fueron 300 años de sangre. Y a ese periodo se le llama la iglesia perseguida. Y se le aplica de manera representativa a la iglesia de... ¿Cuál fue la perseguida? Esmirna, donde murió el pastor Policarpo. Pero luego viene el tercer periodo de la iglesia. Estoy hablando de la historia. ¿Cuál fue el tercer periodo de la iglesia? El periodo imperial, perfecto, imperial, los emperadores. Ya la iglesia no era perseguida. Y se le aplica a la iglesia de Pérgamo, cuando la iglesia se corrompe. Ya no había persecución. Los emperadores, bueno, le dieron oportunidades a la iglesia. Es más, se sabe de que habían unos grandes templos paganos, los limpiaban y se los daban a los cristianos que los utilizaran. Y los obispos que estaban allá en las cuevas, en las catacumbas, salieron de ahí y hasta les ayudaba el emperador. Estoy hablando en ese tiempo de Constantino. Y les dio pues carruajes y todo eso. Lastimosamente la iglesia se corrompió. En este periodo que se llama la iglesia, ¿qué le dije? Imperial. Pero después de esta iglesia de Pérgamo viene la iglesia de Tiatira. ¿A quién se le aplica la iglesia de Tiatira en la historia? A la iglesia medieval o papal. Es cuando la iglesia se corrompió. Recuerde que todavía no estaba la iglesia protestante o evangélica. No, estaba en su potencia, en su fuerza, la iglesia tradicional, ¿no? Se corrompió. Cuando uno lee la historia de la iglesia en la edad medieval, del año 476 hasta el 1453, es algo que espantoso, ¿no? Todas las barbaridades que hubieron. Entonces, ese periodo se le aplica a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque en esa iglesia estaba una mujer profetisa que hizo mucho daño a esa iglesia. Estamos hablando de los periodos. Pero después viene otro periodo de la iglesia que se le conoce como el periodo de la iglesia reformada, la reforma. Y es ahí donde entra ya lo que le llaman la iglesia protestante. Todo eso que ocurrió en Alemania con Martín Lutero, y bueno, fue algo terrible, ¿no? Pero cuando se aplica a la historia, entonces se le aplica a la iglesia de Sardis. Cuando el Señor le dice, mira, tenés nombre de que vives. Óigame, iglesia protestante que estás naciendo, que nació en 1517, tenés nombre de que vives, pero estás muerta. Como cuando una persona deja la religión tradicional y dice, yo vengo a aceptar a Cristo. Y aceptan a Cristo, pero siguen la misma vida, haciendo lo mismo. Entonces, ¿tienen nombre de que vive? Sí, es evangélico, es evangélica. ¿Pero qué? Está muerto porque está en lo mismo que hacía antes. Entonces, ahora venimos siempre con la historia. ¿Cuál periodo sigue después de la iglesia reformada? ¿Cuál? Pues la iglesia misionera. Oiga, la iglesia misionera. Y es la que se le aplica a esta iglesia de Filadelfia. ¿Por qué misionera? Porque salieron, óigame, de allá donde se originó el conato. Salieron de Alemania, aún salieron de Francia y fueron, ¿a dónde fueron? A parar a Inglaterra.
fue en Inglaterra, donde ese arbolito pues nació y creció y dio fruto con grandes hombres como Juan Wesley. Y luego de una lista de hombres misioneros que son los que trajeron el evangelio al norte, a los Estados Unidos. Y aún de los Estados Unidos comenzó el evangelio a ir a todas partes. Por eso se le aplica a esta iglesia de Filadelfia las misiones. Claro, la última iglesia, que es la de Laodicea, es la que se le aplica a los últimos tiempos del 1900 para acá, que se le llama la iglesia contemporánea. Del 1900 para acá, y cuando la estudiemos uno se queda asustado, porque cuadra cuando le dice, dice ella, dice la iglesia, ¿verdad? Comenzando por el pastor. Nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Se había materializado autosuficiente. Esa es la iglesia de Laodicea. Pero quedémonos entonces con la iglesia que estamos estudiando, en la de Filadelfia, y es la iglesia misionera. ¿Cuál es la gran oportunidad que Jesús le está diciendo? Pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Qué puerta que se abrió? ¿Qué oportunidad? ¿Y sabe por qué es maravilloso? Porque le está diciendo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Por más que quisieron la iglesia tradicional y los líderes espirituales de esa iglesia tradicional matar literalmente, siempre surgían grandes hombres misioneros. Muchos fueron quemados, llevados a la hoguera. Oiga, quemados, porque traducían la Biblia del griego al inglés o al alemán. ¿Y qué no sufrió? Pero ahí estaba esa, aunque no tiene mucha fuerza, pero yo he abierto una puerta para que nadie pueda cerrarla. Y bendita puerta que se abrió, porque el evangelio llegó a América. ¡Oh, gloria a Jesús! Y bendita puerta que se abrió, porque el evangelio llegó a los Estados Unidos de América, y de ahí comenzó a la América Latina y al mundo entero. Es maravilloso, ¿no es maravilloso? ¿No? Qué lindo, ¿no? Pero quiero que vea en esta carta que el Señor le envía a la iglesia de Filadelfia, vea lo que sigue. Ya vimos la presentación, el reconocimiento que el Señor le hace. Hay tres palabras claves allí que usted tiene que considerar en el reconocimiento y agregar la recompensa. Uno, ha guardado mi palabra. Él reconoce eso, ha guardado mi palabra. Léalo si quiere ahí, busque esa palabrita. Ha guardado mi palabra, versículo 8. Y no has negado mi nombre. Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aunque tienes poca fuerza, pero me gusta quedarme con eso primero, ese reconocimiento número uno. Ha guardado mi palabra. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hagamos un esfuerzo, pongamos todo nuestro esfuerzo por guardar, cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene cosas maravillosas y uno debe sincerarse y ver si es cierto que las está cumpliendo. Orar sin cesar. Oramos sin cesar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Velamos y oramos. Cada quien es responsable. Id y predicad el evangelio. Vamos. Id y haced discípulos. Hacemos discípulos. Si no, entonces quiere decir que su palabra no la guardamos.
No hacemos caso. Pero qué triste sería cuando el Señor nos dice que no practiquemos ciertos pecados capitales y los practicamos. Óigame, es que ese es el problema. Guardar la palabra de Dios es ponernos claros, blanco o negro. Pues sí, si el Señor dice, mira, no debes mentir. ¿Por qué debo mentir? No mientas, porque el único que miente es el diablo. Y entonces, ¿por qué me voy a parecer al diablo mintiendo? Guarda mi palabra. Mentir. Ya no digamos los pecados sexuales que tanto le hemos dado duro a eso, ¿no? Que la pornografía, que la fornicación, que el adulterio, que la sodomía. Pero los pecados de la lengua, de la boca, de la lengua, hablar de la gente. Óigame, hay una cantidad, la codicia, los deseos, la avaricia, la calumnia, la envidia. Todo eso es pecado y practicarlo es no guardar la palabra. Entonces, el Señor está felicitando, reconociendo a esta iglesia y al pastor porque le dice, ha guardado mi palabra. Mis amados, ponga todo de su parte. Oye, estamos entrando en una etapa muy delicada. Para algunos, ya estos son los últimos días. No se permite, no es gracioso caminar mal. Pero bien, veamos. No solamente esos reconocimientos, sino que ahora vea las recompensas. ¿Cuál es la primera recompensa? Que ya la dijimos. En el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Versículo 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ajá. Llamémosle oportunidad. Pónganme atención. Los países latinos tenemos la gran oportunidad de predicar. Aquí hay libertad. Si hoy por esta situación es que se ha minimizado, pero siempre ha habido y la hay. Usted solo dice, mire, yo quiero un permiso, estoy hablando en tiempos normales, un permiso y quiero hacer una concentración en tal lugar. ¿Quién le dice que no? ¿Acaso no es esa una oportunidad? ¿Acaso no duele el corazón saber que en países asiáticos o euroasiáticos no se puede? Porque hay un movimiento religioso, bueno, digámoslo con nombre y apellido, el Islam. ¡Ay! De aquel que evangeliza. Le vuelan la boca. Óigame, ¿cuántos no han muerto? ¿Cuánta gente no murió cuando estuvo la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Se acuerdan? Desde el 1917 hasta la década del 90. ¿Quién se atrevía? Pero nosotros tenemos la oportunidad todavía, la gran oportunidad, una puerta abierta para predicar, para llevar la noticia de la salvación a la gente. Puerta que nadie puede cerrar. Pero qué simple esta puerta abierta para nosotros, tan sencilla, que solo basta salir a la calle y hay gente que necesita del Evangelio, que se le hable de Jesús, que se le predique salvación, restauración. Qué gran oportunidad. La otra promesa que el Señor le hace es la segunda, el versículo 9. Yo entrego a los de la sinagoga de Satanás
haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. El versículo 9, léalo por favor. Ahí está. ¿Qué dice? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es probable que siempre hay personas adversarias. Siempre hay adversarios al Evangelio, enemigos del Evangelio. Y personas que a lo mejor se van a hacer quizás enemigos gratuitos de usted por causa del Evangelio. No se pelee, no les eche maldiciones. Solo confiemos en esta promesa. Confiemos en esta promesa. El Señor le dice, mira, todos estos que se dicen llamar judíos y no lo son, y como se lo dijo allá atrás a la iglesia de Esmirna, son sinagoga de Satanás. Estos, le dice el Señor, los voy a entregar a ti. Y van a venir, y se van a postrar, y se van a arrodillar, y van a reconocer que yo te he amado. ¿Sabe qué significa? Se van a convertir, van a regresar los que se han alejado. Y los que nunca han hecho una conversión, la van a hacer. Entonces hay promesa. ¿Hay promesa o no hay promesa? De aquellos que quizás atacaron el Evangelio en un tiempo. Acuérdese usted mismo, hombre. Yo, cuando tenía 14 años, los hermanos apostólicos llegaban allá al cantón donde vivía. Oiga, a cantar a unas casas vecinas y a predicar. ¿Y sabe qué hacía yo? Vergüenza me da. Tenía un poco de piedras ya escogidas por el lado de la propiedad de mi abuelo. Y los evangélicos allá en la otra propiedad, solo el cerco de por medio. Y ellos cantando. Y yo, mire, piedra, pedrada y piedra. Óigame, yo creo que ese techo quedó una coladera. Según yo, haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando se celebraban ahí las fiestas religiosas, había cierto grupo de muchachos que nos llamaban y nos incluían. Y venían para acá. Habíamos como quizás unos 10 muchachos. Y nosotros cargábamos en las posadas de José y María. Y ahí íbamos llevando las imágenes. Oigan. Y llegábamos a la casa donde iba a ser la posada. Y los que estaban adentro, ¿quién es quien toca la puerta en hora tan desusada? Se niega aquí toda entrada a los que tocan la queda. Y nosotros, yo soy José con María. Óigame, yo no quiero ser objeto de crítica porque yo respeto eso. Nomás les cuento lo que yo hacía. Lo que yo hacía. Y que esos protestantes, no, hay que darles pasas, es que piedra y piedra y piedra. Se cumplió, ¿verdad? Porque yo tenía 14 años y a los 25 años en una iglesia protestante llorando, postrado, entregado a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros pasó eso? ¡Oh, gloria a Jesús! Diga gloria a Dios en esta hora. Hay promesa. Promesa. Te voy a bendecir, que estos que estaban contra ti van a venir, te lo voy a entregar, se van a arrodillar y van a reconocer que te he amado. Qué lindo el Señor, ¿no? Así es. ¿Cuántas promesas van ya? 2.
Pero hay una tercera promesa que le hace el Señor a este pastor y a esta iglesia. Oiga, y es: te guardaré de la hora de la prueba. Léase el versículo 10, por favor. ¿Qué dice el versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Lo leyó? Oiga eso que dice. Oiga ese versículo 10, que es extraordinario, ¿no? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Prueba sobre el mundo entero. Vamos a ver. ¿Qué entiende usted por el mundo entero? Pues todo el planeta, ¿no? Ahora, la hora de la prueba para el mundo entero, para los habitantes, a probar a los que están o a los que viven sobre la tierra. Todos los intérpretes han llegado a la conclusión que esto tiene que ver con la gran tribulación. Repitamos todos, que esto que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia tiene que ver con ¿quién? Con la gran tribulación. Algo que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Y sabemos, según las Escrituras, que va a ser alrededor de 7 años de tribulación y luego gran tribulación. Aquí hay debate. Para un sector de ministros, de predicadores y de la iglesia, esto es un indicativo que la iglesia va a pasar la tribulación. Y nos dicen: ya ven, ustedes que dicen que se van antes de la tribulación y que andan diciendo que ya viene Jesús y se van antes de la tribulación, ya ven, la tribulación va a venir, solo que el Señor nos va a guardar. Ahí aterrizan. Seamos respetuosos, no hay que ponerse dime que te diré. La vez anterior les dije, miren, hay 3 escuelas de interpretación. 1, los que creen que Jesús vendrá, que esa venida es al final de la gran tribulación. Y sí, va a venir allá cuando viene a reinar. Pero hay un segundo grupo muy fuerte que sostiene que Jesús vendrá a media tribulación y se llevará la iglesia. Van 2. Y hay un tercer grupo que es donde yo he tenido que ubicarme y enseñar que nos vamos antes de la tribulación y gran tribulación. Que nos vamos antes. Y a mí no me da ningún problema que él me ataque y me diga: viejito loco, nos vamos a ir a media tribulación. Pues bueno, les digo, está bien, allá nos vemos de todos modos. Óigame, tranquilos. Esta es una promesa para la iglesia. Vamos a actuar en el supuesto que la iglesia va a pasar parte de la tribulación, media tribulación. Aquí promete, ¿qué promete el Señor? Que la va a guardar. ¡Qué bien! ¡Oh, gloria! Pero ¿acaso no es maravilloso saber que el Señor viene antes por nosotros? ¿Y eso qué es? ¿Venir antes qué es? Guardarnos. ¿Venir antes qué es? Guardarnos. Viene, nos abraza, nos lleva para guardarnos de todo lo que viene sobre la tierra. Así es que independientemente, mis amados hermanos, que sostengan que viene a media y nosotros que creemos que nos vamos antes, de todos modos, mi amado nos guardará. Diga, nos guardará, nos guardará. Eso es maravilloso, glorioso. ¿No se goza, hermano?
¿Sabe cuál es el problema? Atención, atención. Que el Señor viene de repente, como ladrón. No manda aviso. ¿Y si el hermanito anda haciendo travesuras? ¿Y si el hermanito o la hermanita anda tirando su canita al aire? ¿Cree usted que se va a ir? No, no se engañe. Se queda porque se queda. Y tenga la certeza que quien no enmienda y pone freno se va a ir al infierno. Así como lo escuchan, ¿no? No, yo no creo que Pablo y bueno, los apóstoles que escribieron la escritura hayan estado bromeando, ¿no? Terrible, ¿no? Pero me encanta saber que nuestro amado ha prometido guardarnos de la prueba. Digo, guardarnos de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba. Ajá, de lo que viene sobre el mundo entero. Pero ahora el Señor Jesús termina con esta iglesia de Filadelfia dándole dos grandes promesas. Dos grandes promesas y quiero que las vea en los siguientes versículos. Y yo le llamo promesas a los vencedores o recompensa a los vencedores. ¿Dónde está? ¿Vamos todos? Versículo 12. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero hablarle de estas dos promesas, pero antes de estas dos promesas, quiero que vea la única exhortación que le hace, porque le exhorta en el versículo 11. ¿Qué le dice? He aquí, yo vengo pronto. Es lo que acabo de estarles diciendo. Haga esto, cuando usted se acuesta, arrodíllese. No solo se tire a la cama, hombre. Arrodíllese y hable con el Señor y dígale, mira, si vinieras en esta noche, claro, estamos dormidos, pero al venir Él, ¡guau! Lógico, nos despertamos y tenga la certeza que ahí vamos para arriba. ¿O no? Puede ser al amanecer, ¿no? Él dice, yo vengo pronto. Pero ahora vea lo que sigue. Mire la exhortación de él. Estoy en el versículo que le dije. Léalo. Dice así, es el 11. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Si yo tengo ahorrados $1,000 y no los cuido y los boto y los gasto en tonterías, al rato no tengo nada. Y cuando ya los necesito, es para entender esto. Tenemos una riqueza de Dios aquí. ¡Riqueza! ¡Wow! Del Espíritu Santo que vive aquí. ¿Cuáles son? No solo los frutos que Él nos ha dado, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y mansedumbre, sino los dones. ¡Dones! Retén lo que tienes, dones. Ciencia de Dios, dones. Discernimiento de espíritus, dones. Sabiduría, dones. Fe, dones. Sanidades, dones. Milagros, dones. Lenguas, dones. Interpretación de lenguas, dones. Profecía. Esa es la riqueza.
Retén lo que tienes. Pero si le doy más rienda suelta a los apetitos carnales, tenga la certeza que no hay nada de eso y que la puerta se le abre al diablo y a Dios, pues. Debe saberlo la gente cristiana, ¿no? Retén lo que tienes. Pero sigue el Señor ahí, en esa exhortación. Le dije que era el versículo 11. Retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ningún otro, subrayelo, para que ninguno tome tu corona. Óigame, ¿y eso para quién es? Pues para cada cristiano. Nosotros tenemos la corona de la vida eterna, ¿no? Pero sabe todo, para el pastor. Recuerde usted que el pastorado es una posición honorable, distinguida, honrosa, para que diga Jesús que Él es el príncipe, el jefe de todos los pastores. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los pastores no nos ubicamos. Oiga, retén lo que tienes, esa gracia que tienes, esos dones que tienes, para que ninguno tome tu corona. A mí esto me estremece, ¿sabe por qué? Como han dicho algunos gobernantes, no me va a temblar el pulso. Jesús no le tiembla el pulso para cambiarlo. Lo quita de aquí, lo hace a un lado y pone a otro. ¿A quién le pasó? A Saúl. ¿Y a quién puso en su lugar? A David. Él lo hace. ¿Qué hizo allá el Señor cuando iba a través del desierto? Hizo un lado a los primogénitos y puso en el altar a los levitas. Puede hacerlo el Señor si quiere, ¿no? Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Es decir, está hablando de todas las bendiciones que vamos a tener con Él. Yo tengo la certeza que cuando estemos en el tribunal de Cristo, todos van a venir las bendiciones, materiales no, espirituales. No se me olvida de un hermano anciano apostólico, qué lindo el anciano, porque ellos los apostólicos son ocurrentes en las ilustraciones. Y decía que en ese día final allá, habían bastantes coronas, pero bastantes coronas, brillantes, decía él, con perlas. Y estaba uno de esos pastores que se la pican, ¿verdad? Y decía, esa corona es la mía, una corona bien grande, ¿no? Con perlas. Pero estaba una viejita de la iglesia, mírenme las viejitas, para acá. Estaba una viejita de la iglesia que siempre en la iglesia llegaba a dormirse. Y va. Y decía, viejita dormilona. Pues cuando estaban allá para repartir las coronas, oiga, ahí estaba la viejita. Y dijo él, ¿y esta viejita qué está haciendo aquí? No creo que le vayan a dar una corona. Esa coronota es mía. Y comenzaron a llamar. Y llaman a la viejita. Y pasó, ¿cuál viejita? Ya no era viejita, ¿verdad? Y le pusieron la gran corona. Y lo llamaron a él. Y buscaron una de esas como que era bejuco sin nada, ¿no? Y entonces le dice él al ángel, oye, aquí se han equivocado. Esa viejita solo llegaba a dormirse a la iglesia. Y yo me echaba unos mensajes. Aquí nadie se equivoca, le dijo el ángel. Esa viejita se dormía porque toda la noche y en la madrugada vivía orando por ti. Y porque oraba, tenías las bendiciones que tenía. Así que a ella le corresponde la gran corona. Diga gloria a Dios, hombre. Que ningún otro tome tu corona. Y termina el Señor bendiciendo al pastor y ofreciéndole, le dice,
mire qué gran promesa final. Oiga qué gran promesa final. Te haré columna en el templo de mi Dios, de mi Padre. Columna. Columna. Esto es maravilloso. Me remiro cuando me levanto y miro esas 7 columnas paradas aquí deteniendo todo este edificio. 7 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si ellas hablaran, se sentirían muy felices. ¿Y qué hacen ustedes ahí, columnas? Estamos sosteniendo el edificio de la casa de Dios. Quítelas y se viene abajo, ¿no? Hay hombres de Dios y mujeres de Dios en la iglesia. Hay hombres y mujeres de Dios en la iglesia que son columnas. Porque son hombres y mujeres de oración. O porque son hombres y mujeres de adoración, de alabanza. O porque son hombres y mujeres de intercesión. O porque son hombres y mujeres de evangelismo que ganan las almas. O que ayudan a los pobres. O que sostienen económicamente la iglesia. Son columnas de la iglesia. Pero ¿quién los ha establecido columna? ¿Quién los ha establecido columna? Mi Dios. Pero esta promesa es para hacer columnas en el templo del Dios eterno, allá en el milenio, cuando estemos con Cristo reinando aquí. ¡Oh, columna en el templo de mi Dios! ¡Alábenlo! ¡Dele honra y gloria! ¿Es grande la promesa? Es muy grande. Y le dice, y pondré el nombre de mi Dios. Dicen los historiadores que en las columnas de las grandes edificaciones ponían el nombre del emperador o del personaje o del triunfante, del vencedor. Nosotros vamos a hacer columnas en el templo de Dios y el nombre de Dios estará en nuestras frentes para la gloria y la honra de mi amado. ¡Oh! Dígale gracias, dígale gracias, dígale gracias. Mi amado, qué linda carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es nuestra conclusión? Hay una puerta abierta. Hay una oportunidad para tu vida. Tú eres talento, tú tienes talento, tú sabes que Dios te usa tremendamente en eso. Y esa es la puerta abierta. Dios te abrió esa puerta y no la puede cerrar nadie. Porque la llave de David significa la llave del reino del Mesías. Las llaves de David significan las llaves del reino del Mesías, del reino de Cristo. Cada vez que adoras, cada vez que cantas, que alabas, cada vez que evangelizas, cada vez que predicas y un alma se convierte o regresa a Cristo, estás abriendo el reino del Mesías. Adoremos a nuestro Cristo, adoremos a nuestro Cristo, adórelo, levante sus manos, dígale te adoro, te exalto. ¡Oh! ¡Aleluya! Mi amado, qué gran oportunidad que me das. Una puerta abierta. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dale gracias. Quizá tu puerta abierta puede ser en la economía, en los negocios, para honrar a Dios. Quizá tu puerta abierta puede ser en una carrera profesional para honrar a Dios. Quizá tu puerta abierta puede ser en un ministerio. Tú eres un hombre de Dios, un pastor, un evangelista, un maestro de la palabra. Tu puerta abierta, Cristo la ha abierto y nadie la puede cerrar. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Oh!